marxista-leninistas. Entonces, el proyecto Llambias quedó allí escondido hasta que, pasados los primeros tiempos de la revolución, que entonces calificaban de la revolución libertadora, se dio a conocer muy poco. Tiene bondades porque Llambias era un muy buen jurista, en otros temas acierta, y en esto se queda con una responsabilidad subjetiva donde la culpa es todo y debe demostrarse de una manera firme, acabada. De lo contrario, el dañador no responde. Pasan los años y el Código Civil argentino recibe una de las reformas más importantes, más beneficiosas, más logradas, que fue la del profesor Guillermo Borda. El profesor Guillermo Borda, a quien frecuentamos mi mujer y yo muchas veces en Santa Fe y aquí en Buenos Aires, era un jurista completo y sobre todo de mucha libertad de pensamiento. Él no se sentía vinculado por el pensamiento de un sector u otro, aunque políticamente pudieran ser afines a su pensamiento. Y Borda fue el que incorporó la buena fe, porque ustedes saben que la buena fe no estaba en el Código Civil. Y cuando a algún jurista le preguntaron por qué Vélez dejó la buena fe, no dudó en contestar: porque la buena fe es una idea equívoca que tanto puede interpretarse en este sentido como en aquel, porque la buena fe puede ser la que da pie a conductas maliciosas y perjudiciales, porque la buena fe... Hoy hay coincidencias entre los autores en decir que la buena fe es el poderosísimo reflector que ilumina todo el derecho privado. En el código que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, si es que no ocurre una catástrofe que lo impida, en el derecho privado, en el nuevo Código Civil y Comercial, la buena fe está citada más de 12 veces. En la parte general de los actos jurídicos, en la parte de los contratos en general, de los contratos en especial, de los derechos reales, en todas partes, porque la buena fe es el poderoso reflector. Yo no me canso de decirlo porque ha habido coincidencia en los últimos tiempos. Y fíjense, se decía, eso es una idea peligrosa porque da pie a justificar los apartamientos, los incumplimientos. Sí, incumplí, pero lo hice de buena fe. Sí, no pagué, pero... La reforma de Borda incorpora la lesión, vale decir, esa posibilidad de anular o reformar un contrato porque hay desequilibrio. Un contrato oneroso donde una parte saca demasiadas ventajas frente a la otra, se aprovecha. Y la idea es que los contratos deben nacer en equilibrio, en armonía. No se puede una parte aprovechar de la otra, porque es un abuso, es una antijuridicidad. Entonces, esta idea de lesión fue difícil de admitir. Muchos juristas tradicionalistas dijeron: ¿pero por qué? Porque al fin y al cabo la contratación es la obra de dos hombres, iguales y libres. ¡Qué mentira! La mayoría de los hombres que contratan no son iguales. Uno tiene más poderío económico, más fuerza de capitales, más posibilidades de imponer su voluntad frente al otro. Y no es tan libre porque muchas veces el contratante está atado por sus necesidades que lo apremian, lo empujan a celebrar el negocio. El contrato, digamos lo contrario, el contrato es muchas veces la obra de dos hombres desiguales y en situaciones diferentes en cuanto a necesidades económicas, patrimoniales, y por eso hay que trabajar para que sea un negocio hecho de buena fe, sin abuso, sin aprovechamiento, sin lesión. Antes de Borda no existía la lesión y se justificaban los aprovechamientos. La imprevisión, cuando el contrato se celebra en equilibrio, pero de
perjudicado por él. Señor juez, caramba, yo hice esto aprovechando el equilibrio y ahora estoy en una situación de inferioridad económica. ¿Por qué no volvemos este contrato al equilibrio inicial? Casi parece que hoy en día ponderar y resaltar estos institutos está de más. Es como señalar algo que provoca la coincidencia de todos. Sin embargo, no se imaginan ustedes la lucha que desataron estas reformas propiciadas por Guillermo Borda como ministro del Interior. Ministro del Interior de Onganía, que no nos gustaba. Pero Borda supo separar su carácter político de ministro de Onganía de su carácter de reformador del Código Civil. Y lo hizo muy bien y logró el apoyo de la gran mayoría de los juristas argentinos. Esto ocurrió en el año 68 y siguió pasando el tiempo. Toda la década del 70, el 80, fíjense, 20, 30 años, donde la pretensión de actualizar un código que es del siglo XIX, que está envejecido, que ya no responde a la realidad, que fue una obra eminente, no fue una obra que podamos tachar de económicamente aprovechadora, no, eran otros tiempos. Y entonces llegamos a la década del 90, y allí en el 91, 92, dos comisiones, una del Ejecutivo y otra del Parlamento argentino. Yo integré la del Parlamento argentino, trabajan por la reforma, pero no nos poníamos de acuerdo, coincidíamos en algunas bases, si reforma total, si reforma parcial. Era muy difícil encarar la reforma total del Código Civil. Por eso la grandeza de la obra de Vélez, una reforma total, por eso el mérito de esta ley, una reforma total, con especialistas. Lorenzetti es especialista en obligaciones, en actos jurídicos, en contratos, pero no es especialista en reales, en familias o sucesiones. Elena Hayton tiene un poco esas especialidades y han coincidido en elaborar este código. Llegamos a esos años donde los proyectos se preparan con reformas parciales, logran alguna aprobación y otros desencuentros. Parece que los tiempos no son los propicios todavía. Y finalmente, en los 98, aparece una obra también de una comisión muy importante, donde se destaca una figura que descuella por su actividad, por su inteligencia, que fue nuestro amigo hasta que se molestó por algunas críticas y me declaró su enemigo, que era el profesor Atilio Aníbal Alterini, a quien siempre rendimos homenaje por su enconado esfuerzo y la bondad de muchas de sus cosas. Como ven ustedes, la mayoría de los juristas son apasionados y no admiten así que así las críticas. Yo publiqué 4 o 5 artículos diciendo esto no me gusta, esto no me parece, aquello está equivocado. Y Alterini me dijo, caramba, eso no esperaba de un amigo. Como si los amigos tuvieran que ser cómplices en nuestras realizaciones intelectuales. La amistad mantiene situación de libertad. Pues bien, algunas de las cosas propugnadas por Atilio están presentes en el código. Yo no coincido, no las hubiera puesto, pero reconozco que tienen sus adherentes. Por ejemplo, decir que la culpa es el factor central de imputación, un factor subjetivo que debe considerarse prioritario y aplicarse frente al silencio de la norma y dejando de lado otros factores de imputación de carácter objetivo. Porque el proyecto, y esto sí nos pareció muy bueno, admitió al lado de los factores de imputación subjetivos, la culpa y el dolo, admitió los factores objetivos de imputación.
Nosotros sostenemos que el factor objetivo es único, es la creación de una situación de riesgo a través de un comportamiento. Y si de ese riesgo se sigue un daño, pues el que creó el riesgo debe resarcir el perjuicio. El código vigente entiende que hay 3 factores objetivos de imputación, que al lado del riesgo está la equidad. La equidad es un factor de imputación. Nosotros siempre citamos aquello de Aristóteles, ¿no? La equidad es el dichoso rostro de la justicia práctica en un caso dado. La equidad complementa la justicia es más bien una visión abstracta, y cuando esa visión se particulariza para responder a una necesidad, se llama equidad, pero de ahí calificarla como un factor objetivo de imputación. Y el otro factor objetivo se llama la prevención del daño. Tampoco la prevención es un factor objetivo. Está bien que este código empieza hablando de que los daños no solo se resarcen, sino que además los daños deben ser anticipados y prevenidos y evitados, pero no es un factor de atribución. El factor de atribución puede ser objetivo, que nos parece que es la regla, por allí en sus anotaciones, que vale la pena leer, son muy importantes las anotaciones de Ricardo Luis Lorenzetti. Dice, coloco primero la responsabilidad objetiva y después hablo de la subjetiva, porque la objetiva es hoy, si escuchamos a los tribunales en sus decisiones, el factor más común de atribución e imputación. Sin embargo, en un texto dice expresamente, si no hubiera una norma que aluda al factor objetivo, el caso debe encuadrarse dentro de los lineamientos de la culpa. Vale decir que la culpa es el factor central y la responsabilidad sin culpa un poco el subsidiario complementario, no obstante aquello de que los tribunales hoy... Pero la verdad es que así es, y no solo porque los tribunales lo digan, sino que todas las responsabilidades modernas, como la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad por productos elaborados, por la responsabilidad por accidentes de tránsito y tantas otras, son siempre objetivas. La culpa ha retrocedido, porque la culpa requiere la prueba de un comportamiento que está intuito personal, que está escondido dentro del yo de un ser humano y no se puede averiguar, y entonces más bien hay que desentrañar aspectos que se traducen en la conducta, y son los aspectos objetivos del comportamiento. Pero bueno, por un lado entonces decir que los factores son ante todo objetivos y después objetivos, y decir por otro que la culpa es hoy el factor central, y si no hubiera norma expresa a favor de un factor objetivo debe aplicarse, es contradictorio. Y yo no me inhibo, no me hace mal señalar esto que para mí son equivocaciones del proyecto, porque si el proyecto no tuviera errores sería la obra de un santo, de Dios. Un código que tiene más de 2.600 artículos, aunque acierta en la mayoría de ellos, necesariamente comete algunos errores. Ustedes saben que con estos 3 autores del proyecto, ahora código vigente, el código del 2015, el código de la 26694, colaboraron más de 100 juristas argentinos. En algunas de las ediciones que prologa Lorenzetti, da la nómina de estos 103, 104 juristas de todo el país. La mayoría, es lógico, si es de todo el país, la mayoría son provincianos, pero hay una fuerte minoría capitalina de la ciudad de Buenos Aires. Yo diría un poco, para provocar al auditorio, que los únicos que parecen ausentes son los juristas cordobeses.
Y se explica porque el amor, yo diría la adoración de los juristas cordobeses por don Dalmacio Vélez Arfiel, nacido en un pequeño pueblo de la serranía, ya por 1800, era tan grande que se opusieron ahincadamente a la reforma. La mayoría de los juristas cordobeses no integraron ninguna de esas comisiones que yo he venido nombrando, porque siempre dijeron el Código de Vélez es bueno, necesita cuanto más alguna reforma pequeña, que no le quiten su espíritu, que no nos saquen de esa tradición decimonónica tan fuerte. Entonces, solo juristas del prestigio de Pizarro, gran jurista como es, Vallespinos y algún otro, se apartaron de la escuela cordobesa, constituida por juristas notables, claro que sí, pero que no aceptaron esta posibilidad de que los argentinos tuviéramos a partir del 1 de agosto de 2015 nuevo Código Civil. Ha habido oposiciones, juristas importantes de la ciudad de La Plata, como el caso de Trigo Represas, juristas importantes de esta ciudad de Buenos Aires, claro que sí, no vamos a hacer nombres, pero también se opusieron. Pero más de 100 aceptamos el proyecto y aceptamos contribuir y concurrimos a las reuniones. Ustedes saben que durante todo el 2012 y 2013, a lo largo y a lo ancho del país, se fueron celebrando asambleas para tratar el nuevo proyecto de Código Civil. Yo concurrí a la celebrada en Córdoba y en la ciudad de Rosario. Y es notable, había entre ellos muchos juristas que hoy son opositores. No digo aquellos que dicen que si son un gobierno van a derogar la ley del Código Civil. Eso tal vez no, con posturas extremas, pero muchos juristas radicales, conservadores, de posturas muy firmes, aportaron sus expresiones, su experiencia, apoyando el proyecto de la Comisión Reformadora. Y me gusta recordar que siempre un Código Civil, siempre el cambio, la reforma, la pretensión de imponer uno nuevo, ha despertado pasiones muy fuertes. Esto no es de hoy ni de ayer, es permanente. Fíjense, cuando el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, ocurrida la Revolución Francesa en 1789, y estando ya las cosas maduras para tomar decisiones desde el consulado, se le ocurrió a Napoleón, que siempre creyó en los códigos. Es buena la anécdota de que Napoleón llevaba un baúl en sus giras lleno de códigos, de ejemplares del Código Civil, y cuando invadía un